Te voy a poner a grabar la clase. Listo. Para después subirla a YouTube. Entonces, ok, listo, ya está grabando. Ok, ahora sí voy a compartir pantalla. Ujú. Ok, un segundito. Muy bien, ¿ya ven la pantalla de PowerPoint? Ya. ¿Todavía no? Ok, ustedes me van avisando, no se preocupen. A veces tarda en un poquito más en otros dispositivos, no se preocupen. Ok, ¿listo? ¿Ya lo ven? Ya. Ok. Ya. Bueno, pues como recordarán, nuestro último tema que tuvimos, incluso ya entregaron actividades de esta semana, pues fue acerca de la educación en México. Como tal, pues bueno, pero ya estuve leyendo varias, todas algunas me faltan por calificar. Ya al rato me pongo también en eso para terminar lo más pronto que pueda, porque pues, aún tengo que sacar promedios. Entonces, pues básicamente pues, esta semana va a ser un poquito movida para mí en ese sentido. Bueno, pues el tema de esta semana va a ser acerca del medio ambiente. Ya hablamos acerca de los factores demográficos, ya hablamos acerca incluso de la sobrepoblación, de la urbanización, de las zonas rurales, etcétera, ¿no? Pero bueno, a todo esto, pues hay un tema que es importantísimo, que es clave tenerlo siempre en mente, y es acerca del medio ambiente. Empezando por pues bueno, estos temas ya los han visto en biología, en ecología, etcétera. Entonces, pues, nada más es como hacer un pequeño acuerdo, ¿no? Tenemos que recordar que un ecosistema, pues, es un sistema biológico constituido por una comunidad de seres vivos, las especies que puedan convivir ahí y el medio natural en que viven. Estas interacciones o algunas de las interacciones que podemos ahí encontrar, pues es la depredación, cuando una especie pues caza a otra; parasitismo, cuando una especie depende de la otra, o roba incluso sus medios de otra especie, ¿no? Y la simbiosis entre las especies, que eso es un acuerdo entre ambas especies en la cual se pueden beneficiar una especie de la otra. Ahora, en cuanto a los ecosistemas, con su ambiente al desintegrarse y volver a ser parte del ciclo de energía y de nutrientes, es decir, se hace un ciclo en el cual se crea vaya todo lo que es la parte del ambiente, la parte orgánica, y cuando ésta se descompone o especies que llegan a morir, pues vuelven nuevamente sus restos hacia la tierra y sirven como nutrientes y vuelven a dar paso para pues nueva vida, ¿no? Para vegetación, etcétera, ¿no? Las especies del ecosistema, incluyendo bacterias, hongos, plantas y animales, dependen una de otras, ¿no? Las relaciones entre las especies y su medio resultan en el flujo de materia y energía del ecosistema. Recordemos que un ecosistema lo determinan, pues ya sea la vegetación, las especies animales que hay ahí, y obviamente pues lo van enriqueciendo, ¿no? Y todos dependen de ese mismo ecosistema. Me voy un poquito rápido porque digo, son puntos que ustedes ya conocen, nada más es como un acuerdo. Sí, dime, Ángel. Hola, perdón, profe. Buenas tardes. Voy llegando. Bueno, me Sí, voy conectando. sí. ¿Ya pasó lista? No, no, no. No, no te Ah, ok. preocupes. Muchas De gracias. hecho, de hecho no hago pase de lista.
ya que, pues incluso yo checo quién está entrando aquí en el chat y todo eso, y ahí yo voy viendo. Entonces, no se preocupen por eso. ¿Sí hiciste, contestaste el examen? Sí, profe, Ok, sí. perfecto, muy bien. Muy bien, entonces, bueno, vamos a continuar. Ahorita estamos viendo lo que es medio ambiente y estamos viendo un poquito acerca de qué es el ecosistema para dar entrada ya al tema como tal, ¿sale? Y bueno, de los ecosistemas se aglutinan los factores bióticos. Recordemos que estos son todo lo vivo, las plantas, animales, microorganismos, de un área determinada con los factores abióticos del medio ambiente. ¿Cuáles son los factores abióticos? Los que no están vivos, ¿no? Por ejemplo, tenemos las rocas, las montañas, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de parte que forman parte de un ecosistema, pero no son organismos vivos como tal. Se trata de una unidad compuesta por organismos interdependientes que forman cadenas tróficas o alimenticias, la corriente de energía y nutrientes establecida entre las especies de un ecosistema con relación a su nutrición. Recordemos que, bueno, todas las especies forman una cadena trófica o alimenticia en la cual pues va a ser una depredadora de la otra y pues obviamente pues sirven como fuente de energía para otras especies, ¿no? Incluso la vegetación pues también forma parte de la alimentación de muchas especies, ¿no? Para crear toda esta parte de energía. Muy bien. El hábitat es el lugar físico del ecosistema. Es una región que ofrece las condiciones naturales necesarias para la subsistencia y reproducción de las especies. Es decir, el hábitat es la casa o el hogar de cada una de estas especies, ya sea en vegetación o sea en parte animal, ¿sale? Entonces, eso es el hábitat, el hogar de cada una de estas especies. Y el nicho ecológico es el modo en que un organismo se vincula con los factores bióticos y abióticos del ambiente a través de distintas condiciones físicas, químicas y biológicas. Es decir, es como su trabajo de cada especie. Eh, por ejemplo, dónde es que vive, dónde es que se desarrolla esa especie, de qué es lo que consume, dónde es que se mueve o en qué área se delimita su entorno de cada una de las especies. Entonces, a eso se refiere el nicho ecológico, ¿sale? Donde se desarrolla todas sus funciones, cada una de estas especies. Muy bien. Ahora, ya de aquí, entendiendo estos puntos y obviamente pues la importancia que representan, obviamente hablando del medio ambiente, pues vamos a dar entrada ahora sí a lo que es la parte, pues digamos, problemática, ¿no? Que se ha presentado en el medio ambiente. Debemos de tener algo bien claro también que es la parte de los recursos naturales. Entendemos como recursos naturales pues los tipos renovables, no renovables y perennes, que ahorita hablamos un poquito de qué es cada uno. Y bueno, los recursos naturales son todos aquellos elementos que se encuentran en la naturaleza de manera no alterada. Por ejemplo, en la parte de los renovables, como recordarán, pues es todo aquello que se utiliza, pero aún así se puede volver a regenerar, incluso pues por obra del propio ser humano, ¿no? Tenemos el caso de las plantas, del suelo, por ejemplo, aquí aparece como el papel que se puede reutilizar obviamente, especies animales, hongos, etcétera, ¿no? Entonces, todo este tipo de recursos renovables, pues son esa parte que se puede renovar, ¿no? Que de pronto es difícil que no se terminen porque pues tenemos la capacidad de mantenerlos regenerándose, ¿no? Esa es la parte importante de estos recursos. Ahora vamos al siguiente. Los recursos no renovables son aquellos que ya no se pueden recuperar, ¿no? O al menos no en un corto plazo. Tenemos el caso del petróleo. Recordemos que el petróleo pues, es todo aquel resto o restos de materia orgánica que a través de los siglos pues se fueron convirtiendo pues, en una sustancia que al final va a dar como resultado lo que es el petróleo, ¿vale? Carbón, tenemos gas natural, los metales en general, el oro, la plata, todas las piedras preciosas como la esmeralda, los diamantes, etcétera. Esos son recursos no renovables, ya no los vamos a poder regenerar, ¿no? Por eso es la importancia de que estos recursos, pues, algunos incluso, pues, se está tratando de que ya no sean utilizados, ¿no? En la vida cotidiana o a manera global, que ya no sean tanto su utilización, ¿no? Como el petróleo, ¿no? Recordemos que a raíz del petróleo, pues, se genera muchísimas de las cosas que tenemos hoy en día, ¿no? Entre ellas, pues, lo que es
la parte de la energía, la construcción de muchas cosas, etcétera, ¿no? Entonces pues es un recurso que obviamente quien lo tiene, pues es muy bien pagado, obviamente a nivel mundial, y que les genera pues obviamente muchas ganancias en ese sentido. México es un gran productor de petróleo también, mas sin embargo, sabemos y entendemos, por ejemplo, que de ahí se genera lo que es la gasolina, ¿no? Pero pues México no se ha dado a la tarea desde hace muchísimas décadas de generar su propia gasolina, sino que gran parte de esta pues la tiene que importar de otros países, específicamente de Estados Unidos. Cosa que, bueno, que es tonta porque pues es como si tú tienes naranjas, mandas las naranjas a Estados Unidos y después les compras el jugo, ¿no? Pues es algo así lo que ocurre con el petróleo. México manda petróleo y después lo tiene que comprar convertido en gasolina, cuando el país perfectamente podría hacer eso y la gasolina no sería tan cara, ¿no? Entonces, eso es parte importante. Y bueno, pues obviamente también lo que les decía, los metales, ¿no? Recordemos que también pues, la explotación de minas y todo este tipo de lugares pues son explotados por empresas y lamentablemente ni siquiera muchas veces nacionales, sino son empresas extranjeras, ¿no? Que exportan y se llevan el oro, la plata, todo ese tipo de metales y eso pues es también por parte de corrupción y de favorecer a empresas extranjeras y no a las nacionales, ¿no? Y esas riquezas, pues no nos las quedamos nosotros, se la llevan a sus países de origen esas empresas extranjeras. Entonces, cosa que también, pues de entrada es grave, ¿no? Porque pues, te están llevando de tu casa se están llevando las cosas que valen y a ti pues no te están dejando nada, ¿no? Y cuando muchas de esas empresas ni siquiera pagan, pagan lo que les correspondería por hacer ese uso de la tierra de México, ¿no? Y bueno, vamos a la última, recursos perennes. Pues básicamente lo que se entiende por esto son esos recursos que no dependen de nosotros, ni tampoco es que están ahí como los renovables, ¿no? Que están ahí y algún día se van a terminar, sino son recursos que están por sí solos generándose. Por ejemplo, la luz solar, pues no la podemos controlar nosotros, pero sí podemos sacarle provecho, ¿no? Ya tenemos muchas maneras de utilizar la energía solar desde aparatos electrónicos, automóviles, en la parte de dispositivos, etcétera, ¿no? Hay muchas formas para sacar, incluso casas que completamente están, que dependen completamente de la energía solar, ¿no? A través de paneles solares, ¿no? Las olas marinas, el viento, geysers de la tierra, etcétera, ¿no? La energía geotérmica que proviene de los volcanes y todo ese tipo de elementos. Entonces, pues eso es importante, ¿no? También considerarlo y que pues obviamente a todos y cada uno de ellos podemos sacarle un provecho siempre y cuando se utilice de la manera adecuada, ¿no? Y no sobreexplotando o generando pues obviamente, que vamos a ver más adelante, pues generando contaminación o el mal uso de todos estos recursos, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Sí se entiende la diferencia entre cada uno de estos recursos? Sí. ¿Sí? Perfecto. Sí. Bueno, vamos a la siguiente entonces. Ahora, con esto, cuando digamos que estamos realizando un mal uso de estos recursos, que las cosas no los están haciendo como se debería, pues llegamos a un punto en el que se le considera, si recuerdan, ya veíamos un poquito acerca del crecimiento sostenible, ¿no? Ya veíamos eso. Bueno, pues se puede convertir en un crecimiento insostenible, o sea, todo lo contrario, el cual pues de aquí vamos a empezar a ver de qué se trata o de qué estamos hablando, ¿no? Y bueno, el crecimiento insostenible no, digamos que la solución al crecimiento insostenible no puede consistir en que todos vivamos en una renuncia absoluta, comida muy frugal, viviendas muy modestas, ausencia de desplazamientos, de prensa, etcétera. Es decir, no quiere decir que debamos de manera general olvidarnos del uso de los recursos. No, no se trata de eso. Se trata de no hacer una sobreexplotación o incluso de buscar fuentes alternativas, ¿no? Para no terminarnos los recursos o para utilizarlos de la manera que sea menos dañina para el mundo en general, ¿no? Entonces, eso básicamente es a lo que se refiere o hace mención esta diapositiva. Desde hace unas décadas, los científicos han... Perdón, por ahí alguien está hablando, ¿decían algo? Ok. Iván, por favor, silencia tu micrófono, por favor.
Desde hace unas décadas, los científicos han advertido que al ritmo de explotación de recursos naturales que llevamos a cabo es insostenible, ya que estos recursos no son inagotables. Entonces, quiere decir que en algún momento no los podemos terminar y ¿qué va a pasar, no? Pues va a pasar algo bastante grave, porque recordemos que incluso el agua ya empieza a escasear. Hay países que de verdad tienen un problema de escasez de agua muy, muy grave. Incluso no vayamos tan lejos, aquí en México y en la Ciudad de México en específico. Sabemos y tenemos por entendido de que no en todas las áreas llega, o todas las zonas de la Ciudad de México, pues llega el agua de manera permanente. Incluso antes, hace unas décadas, todo el día tenías tú recepción de agua, todo el día caía agua en tu casa. Actualmente ya no. Actualmente ya dan un determinado tiempo al día en el cual está cayendo el agua, o al menos así es en muchas zonas, y a lo mejor, no sé, a lo mejor empieza a caer agua a las 6 de la mañana y a lo mejor al mediodía ya no cae agua. Entonces es importante pues que tengas un lugar de almacenaje, ¿no? Que tengas una cisterna, que tengas tinacos, que tengas botes donde almacenar el agua pues, para que te alcance todo ese día y al día pues otra vez a volver a llenar, ¿no? Que es lo que hacen muchas familias. Y hay lugares donde incluso pues, el problema es más grave, que ni siquiera tienen esas horas, sino que por mediante pipas y todo esto pues tienen que ir a llenar de agua, ¿no? O acarrearlas incluso de una cisterna general o pública, ir llenando con baldes y cubetas y todo esto, pues ir llenando sus botes a su casa, ¿no? Entonces, eso ocurre mucho, ¿no? En zonas rurales, pues obviamente todavía existe aquello de que si no hay una tubería que llegue a su casa directamente, pues tienen que ir a un pozo, ¿no? O incluso todavía, ¿no? Que a un río y de ahí toman el agua, ¿no? Bueno, además las transformaciones a las que sometemos a esos recursos para obtener energía hace peligrar nuestra propia supervivencia en el planeta. Entonces, recordemos que incluso actualmente, este, pues necesitamos para toda energía, ¿no? Ahorita ya tanto es por ejemplo, el uso de dispositivos, de tecnologías, de estar tantos aparatos electrónicos que tenemos en casa que, bueno, la generación de energía es necesaria, o sea, realmente es parte y de necesidad en nuestra vida cotidiana. Si no tuviéramos energía eléctrica, pues creo que la mayoría sufriríamos demasiado, ¿no? Porque utilizas desde una licuadora, un horno de microondas, utilizas aparatos, por ejemplo, la computadora, cargar tu celular, hacer tantas cosas, ¿no? Que realmente no vislumbramos lo que sería para nosotros, por ejemplo, si llega a ir la luz, ¿no? Pero bueno, se te va unas horas o un rato. Pero imagínate qué sería de que no tuviéramos luz, bueno, energía eléctrica por un mes. ¿Se han puesto a pensar en eso de pronto? Bueno, pues es algo que de pronto no puede sonarnos tan descabellado porque puede llegar a ocurrir con todo lo que está ocurriendo actualmente. Incluso, eh, pues si llega a ser pues un punto a considerar y que realmente no está muy lejos de que pueda llegar a suceder en algún momento, ¿no? De todo esto que se está llevando a cabo con todos los malos usos, todo esto de la sobreexplotación y demás, pues no estamos tan ajenos a esto, ¿no? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. Hace rato se me pasó aquí cuando hablaba de la parte de los no renovables. México recientemente pues resulta que tienen el yacimiento más grande de litio en el mundo. No sé si se han escuchado acerca del litio, pero el litio tiene varios usos solamente de generación de energía, y entre esto el litio es un elemento muy importante en el cual se crean lo que son las baterías para los dispositivos, como en un celular. Si ustedes recuerdan, cuando tienen su caja del celular de nuevo que compran, incluso dice, pues contiene una batería de litio, y etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el litio es un conductor de energía y de almacenaje de energía muy importante. Incluso los autos eléctricos o todo ese tipo de dispositivos, bicicletas eléctricas, motocicletas eléctricas, todo eso utilizan baterías. Y bueno, ¿qué creen? Todas esas utilizan litio. Y en México, pues se tiene el yacimiento hasta ahora encontrado más grande de todo el mundo. ¿Y qué creen? Pues ya hay empresas extranjeras que quieren meter su mano aquí en el país y ya se quieren pues apropiar de ese elemento tan importante.
y que si México es listo y es precavido en ese sentido, puede sacar mucho provecho de eso. Obviamente no vendiéndolo a ninguna empresa extranjera, sino México propiamente creando lo que se utilice con el litio, baterías, etcétera, y créanme que sería un beneficio económico muy grande para el país, porque todos dependemos de esos aparatos, todos tenemos uno o hasta más, ¿sale? Muy bien. Ahora, sabemos que es insostenible el comportamiento de aquellos que consumen y destruyen más y más, mientras otros no pueden vivir de acuerdo a su dignidad humana. Recordemos que, como ya hemos visto en otras clases, hablamos de que de la desigualdad. Obviamente que la gente o la clase que tiene más dinero o más beneficios, o sea, tiene más, pero, o sea, de una manera que ni siquiera podemos vislumbrar, o sea, tiene todo prácticamente, ¿no? Tiene todos los recursos, tiene toda la forma de salir adelante económicamente hablando. Y obviamente, pues obviamente que no es nada bueno eso, porque, pues, recordemos como decíamos, ¿no? O sea, estamos hablando de que peligra por ejemplo, la distribución del agua, pero pues, por décadas y generaciones hay lugares donde el agua nunca ha sido ni siquiera un recurso que tengan de manera cotidiana, ¿no? Sino que tienen que estar haciendo esfuerzos para poder contar con él, ¿no? Mientras otros lugares, pues, los desaprovechan de manera increíble, ¿no? Bueno, hace ya bastantes años se hacían eh, muchos comerciales en televisión, en radio, etcétera, acerca de cuidar el agua, acerca de que, por ejemplo, que un automóvil no lo lavaras con manguera, porque pues, eso era mucho desperdicio de agua, y te decían que con una sola cubeta de agua podías tú lavar tu automóvil perfectamente, ¿no? Y sí, sí es verdad, ¿no? Entonces, desde hace muchísimos años, esto ya se ha considerado, se ha tomado en cuenta, pero ¿qué creen? Que a lo largo de los años, pues no se ha hecho mucho caso o mucha acción. Recordemos que ese tipo de cosas para que funcionen, pues dependen de cada una de las personas. Depende de ti, de ti, de ti, o sea, depende de todos nosotros. Y si no hacemos nuestra parte, pues de nada va a servir porque pues eso tenemos que multiplicarlo. O sea, si a mí no me importa cuidar los recursos naturales, pues te aseguro que no eres el único. Debe de haber millones que no les importe, ¿no? Desperdiciar el agua, tirar basura, talar árboles, en fin, lo que se les ocurra, ¿no? Entonces, obviamente, si lo multiplicamos por millones de personas, pues obviamente que eso acarrea muchísimas dificultades, ¿no? Quizá no en ese momento, pero en un futuro va a haber problemas seguramente, que ya los tenemos actualmente, ¿no? Entonces, eso es lo importante de cuidar lo que tenemos y obviamente, pues también los que tienen mucho deben de ser conscientes y cuidadosos, pues, de no sobreexplotar todo esto. Ya hablábamos acerca, no sé si se acuerdan, de la contaminación, en el sentido de que yo les preguntaba, bueno, es que esto lo hice de manera en las clases presenciales, yo les preguntaba, ¿quiénes contaminan más? Por ejemplo, en el caso cuando automóviles y todo esto, ¿son los automovilistas como tal o contaminan más las empresas que hacen toda la explotación del petróleo y todo este tipo de cosas? Y bueno, pues acordábamos y coincidíamos de que, pues por ende, los automovilistas estás hablando de que el auto lo utilizas para ir a tu trabajo, para regresar, y lo utilizas, ¿qué te gusta? Un par de horas, 3 horas en el día en total. Entonces, no se va a comparar con las empresas y esas transnacionales que sobreexplotan el petróleo, porque se están generando las 24 horas del día, 365 días, vapores y vapores y vapores y vapores que va todo eso a la atmósfera, ¿no? Y obviamente aumentan empresas y todo este tipo de compañías que obviamente pues generan mucha energía y que requieren mucho el uso de la energía y también van generando todo ese tipo de contaminantes. Entonces no es tanto echarle la culpa a los automovilistas, sí tienen una considerable responsabilidad, por supuesto, este, pero no es el mayor problema, ¿vale? Entonces eso hay que dejarlo claro. Muy bien. Ahora, acciones humanas perjudiciales para los ecosistemas. Pues tenemos muchas, ¿no? Tenemos varias, las cuales pues conocemos, hemos escuchado. Por ejemplo, tenemos el caso de los incendios.
probablemente uno de los mayores problemas para los ecosistemas, pues arrasa con todos los productores de la cadena alimentaria, y lo peor del caso es que más del 90% son causas humanas. Hace poco, no sé si habrán escuchado, hubo una generación de muchos incendios en Australia, que incluso hay videos donde por ahí una persona se rescataba un oso koala, ¿no? Y incluso le daba de tomar agua y lo bañaba, ¿no? Porque tenía quemaduras y estaba en peligro el animalito. Entonces, muchas veces se generan por hierba seca y con la luz solar, pues a veces con un cristal o algo que incluso que a veces dejamos en los lugares cuando mucha gente va a acampar o va a hacer camping en ese tipo de lugares, muchas veces dejan botellas. Recordemos que la botella es un cristal y muchas veces, pues con la luz solar, pues puede caer el rayo de luz y obviamente qué pasa es como hacer con una lupa. Recordaron eso que hacían de niños seguramente o alguna vez poner una lupa al rayo de luz con un papel y puede generar que se queme ese papel, ¿no? Bueno, pues algo así también llega a pasar con la hierba seca, una botella, o sea, siempre y cuando obviamente se den las formas para que pueda pasar, pero sí llega a pasar, ¿no? Y muchas veces pues hay gente que hace fogatas, no las apaga bien, o gente que de verdad malintencionada llegan a generar este tipo de incendios. ¿Por qué? Pues gente mal, ¿no? Gente mal de sus facultades o no sabemos a qué se deba, pero también mucha gente propicia estos incendios. Y obviamente, ¿qué pasa? Pues una, destruyes toda la vegetación que pueda llegar a ver a lo largo de todo eso, porque recuerden que hay un incendio, no es que nada más se queme una parte, ¿no? O sea, se va recorriendo y recorriendo y si hace viento, pues peor aún, ¿no? Entonces avanza mucho más rápido, pero vas destruyendo nuevamente la parte vegetal, vas destruyendo obviamente el hábitat de muchas especies, las cuales las especies tienen que ir huyendo hacia otros lugares, pero también vas dañando el suelo. O sea, no nada más de que termine el incendio y ya, sino que esa parte del suelo, lo más probable es que ya no sirva para hacer nuevamente una inserción de nueva vegetación. Entonces, vas dañando todo, ¿no? De una sola vez. Bueno, tenemos otro problema grande que es la deforestación, el cual México es experto en eso. Tenemos muchas zonas boscosas que se han ido talando y que se han ido destruyendo a lo largo de décadas y que, bueno, contribuyen a destruir zonas importantes de distintos ecosistemas. ¿Eso a qué orilla? Obviamente no somos el único país, en Estados Unidos se da, en Canadá, etcétera. ¿Y qué pasa con eso? Que vas recorriendo a las especies que tienen que irse yendo a otro lugar. Vuelve ahí el problema de la migración de especies. Por eso actualmente hay muchas zonas urbanas donde de pronto se llegan a ver osos, se llegan a ver venados, se llegan a ver incluso hasta tigres. Han llegado a ver en ciudades de que el ir destruyendo su hábitat, sus zonas, pues los obliga a irse hacia otros lugares, ¿no? Y obviamente pues llegan a veces a zonas habitadas. Entonces es bien, bien, bien peligroso también eso, para la especie animales, pero también para la especie humana, ¿no? Entonces, todo le pega a todo, ¿no? O sea, recuerden que es una cadena, si se afecta algo, se va a ir afectando todo lo demás. Bueno, la explotación intensiva, la extracción de materiales de construcción en zonas muy concentradas, influye negativamente sobre los ecosistemas cercanos. Es decir, ¿no? Todo lo que se utiliza para construcción como la madera o el generar incluso bloques de cemento y todo ese tipo de cosas, pues obviamente requieren el utilizar materia prima, pues de los recursos naturales, ¿no? Entonces, todo ese tipo de materiales, pues también requieren de una explotación como tal, ¿no? La cual, pues obviamente a gran escala, pues es también muy, muy, muy sobreexplotada. Ok. Ahorita vamos a ver otras, pero vamos a concentrarnos ahorita en una. ¿Cuáles son las fuentes de la contaminación del aire? Bueno, la contaminación del aire afecta a las zonas urbanas y rurales y está provocada por múltiples factores. Ya tenemos aquí como la principal lo que es la industria y suministro energético. Obviamente es curioso, pero pues para generar energía necesitas sobreexplotar también esta parte, ¿no? Entonces es curioso, pero pues al generar energía también estás generando pues obviamente que haya contaminación
en gran porcentaje, ¿no? Tenemos aquí también lo que es el transporte. Obviamente, el transporte a veces, pues hemos estado acostumbrados a utilizar el automóvil para hacer todo, ¿no? Hay gente que no va a la esquina, sino va en el automóvil, ¿no? O sea, casi, casi. Entonces, eso pues obviamente genera un problema obviamente de contaminación, aunque sea por un poco como tiempo, y que obviamente pues es mucho, pues mucho obviamente, desperdicio en el sentido de que tú eres un automóvil para una sola persona. Actualmente se han tomado programas, por ejemplo, de que compartas tu automóvil, que compartas incluso hay Ubers que puedes compartir con otras personas. En fin, ¿no? Opciones, ¿no? Más transporte público, obviamente para tratar de generar que haya menos automóviles, ¿no? Incluso qué pasó ahorita apenas eso, la creación ay, ¿cómo se llama ese teleférico que va hasta Indios Verdes? Se me fue el nombre. Bueno, ¿saben cuál? Bus. A lo que me refiero, ¿no? A este teleférico que va desde Cuautepec hasta Indios Verdes, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas se hacen con esa idea, ¿no? De crear una mayor accesibilidad para las personas y de que pues se eviten utilizar más automóviles o vehículos que generan ese tipo de combustión, ¿no? Motocicletas, actualmente pues hay muchísimas motocicletas, que no por ello que sean más pequeñas quiere decir que no contaminan, ¿no? Pues también contaminan, ¿no? Obviamente que lo que yo les recomendaría, digo, obviamente pues quizá porque yo lo hago y demás, pero no siempre, digo, pues saben que yo tengo automóvil, pero también el uso, por ejemplo, de bicicletas, ese tipo de transportes son muy buenos y aparte son saludables porque también estás haciendo ejercicio. De hecho, hay una estadística bien importante que a raíz de la pandemia se multiplicó, pero en gran demasía el uso de bicicletas. No sé si les ha tocado ver o se han prestado atención, en la calle se ven ya muchísimas bicicletas. Muchísima gente ya está utilizando la bicicleta como medio de transporte para de pronto pues no compartir un espacio cerrado con mucha gente, por ejemplo, utilizar metro, un metrobús, un microbús, etcétera, pues la gente prefiere utilizar bicicleta para no arriesgar en cuanto a su salud, hablando de la pandemia, ¿no? Entonces, de manera importante se ha aumentado el uso de bicicleta y eso es muy bueno. De hecho, en países europeos, países del primer mundo, es muy común el uso de bicicletas, ¿no? Muchísima gente las utiliza. Y eso debería ser una buena opción para la Ciudad de México, sobre todo, ¿no? Que hay tanto automóvil, pues sería una muy buena opción, obviamente, generar más ciclovías, ¿no? Que sería eso lo importante, ¿no? Bueno, tenemos otro tipo de contaminantes del aire como la energía doméstica. La energía doméstica, obviamente, pues hablando de todos los dispositivos electrónicos que tengan, cuando ustedes encienden un foco, eso ya genera por sí mismo una parte de calentamiento que va también hacia la atmósfera. Obviamente, si tienen un horno de microondas, teléfonos conectados, televisores, etcétera, todo eso, cuando se enciende, empieza a generar ese tipo, un refrigerador también, empieza a generar esa energía y obviamente, pues, gases y todo esto que van subiendo hacia la atmósfera, ¿no? Entonces, eso también es importante. Cuando no estén utilizando un aparato, manténganlo apagado o desconectado, de ser posible, ¿no? Digo, un refrigerador no, pero quizá un televisor, un cargador que no lo dejen siempre conectado, desconéctenlo. Luces que no estén utilizando, manténganlas apagadas. Entonces, ese tipo de cosas hacen la diferencia, obviamente a gran escala, ¿no? Que es también importante considerarlo. Prácticas agrícolas. Bueno, aquí ocurre algo bien curioso con las partes agrícolas en la parte de que existen contaminantes varios en la parte agrícola, desde el uso de fertilizantes y algo que es bien curioso que quizá no lo habían escuchado antes, pero las producciones de ganado a gran escala, específicamente de reses, o sea, vacas, todo eso, son un fuente de contaminación hacia la atmósfera. ¿Por qué? Bueno, pues todos los desechos que generan las vacas en sus heces, como tal, que saben que hacen en grandes cantidades, porque pues todo el día están comiendo literalmente. Entonces, todos estos gases, el gas metano, todo esto que generan, va hacia la atmósfera y ese es un gran contaminante hacia la capa de ozono. Entonces, esas producciones grandes también son una fuente grande de contaminantes, por eso que deben de tener cuidados bien importantes con los residuos que dejan los animales, ¿sale? Darles un tratamiento adecuado.
Incluso las heces de las vacas las pueden utilizar como, como estiércol para las tierras, para sembrar y todo esto, que son, al ser materia orgánica, pues son un buen fertilizante. O hay gente que también genera, con toda la generación de gas metano que producen las heces, también generan algún tipo de energía, ¿vale? Entonces también es importante darle un buen manejo a todo esto. Aquí vemos el ejemplo, uso de fertilizantes, incluso que muchas tierras o en zonas agrícolas utilizan pues todos los desperdicios de agua con suciedad, todas aguas negras, las desembocan muchas veces ya sea a lugares de tierra o peor aún, los llegan a soltar en ríos. O sea que es mucho peor porque estás contaminando una fuente de agua que puede ser limpia y tú le estás aventando todos tus desperdicios, ¿no? Entonces la contaminas. Entonces son cosas bien, importantes que hay que dejar de hacer, ¿no? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Bueno, interpretando su silencio, espero que así sea, que todo bien. Todo bien, profe. Todo Ok, bien, profe. Sí, profe. perfecto, muy bien. Entonces, bueno, ya vamos a la siguiente. Ahora, siguientes puntos de contaminación. Tenemos ya lo que habíamos ahorita justo antes, esto de donde se emboca esta tubería de agua, que puede ir hacia ríos o hacia otras tierras. Pues bueno, eso les llama vertidos. Vertidos ilegales. El agua contaminada por vertidos es uno de los mayores problemas de los países en vías de desarrollo. Y, o sea, que contamines tus propias aguas es una cosa de tontos. O sea, se me hace una de las cosas más tontas que puede hacer el ser humano. Contaminar tus propios recursos. Y peor aún, que lo hagas de una manera consciente. Dices, bueno, si lo hizo una persona ignorante que no sabe, no conoce o por descuido, dices, bueno, pero que así lo planeen, o sea, es una cosa que no tiene perdón, ni tiene ningún tipo de sentido hacerlo. ¿Qué pasa en las zonas costeras, en las zonas de hoteles, en las playas y todo eso? Bueno, pues ocurre que en gran cantidad de estas playas, y un lugar muy fácil de verlo es en Acapulco, en el cual todos estos hoteles tan grandes, muchos de ellos llegan a desembocar todo su desperdicio de aguas negras, obviamente, la desperdician hacia el océano, hacia el mar. O sea, imagínense. A mí, yo hace unos años, cuando trabajé para Mundo Imperial, que un centro turístico que está en Acapulco, si por ahí no ha escuchado, de pronto luego lo busquen. Cuando apenas estaba creando esto, yo fui a hacer unos estudios a varias de las playas ahí en Acapulco para ver si era viable hacer una explotación ahí de salmón, obviamente hacer unas instalaciones adecuadas para la producción de salmón, porque tenían ese proyecto que querían realizarlo en el Imperial y me contrataron a mí. Entonces, pues resulta que voy y empiezo a ir obviamente a las zonas de oficinas de allá de Acapulco, de las delegaciones, todo esto, pues a buscar información, ¿no? Porque necesitaba yo tener estudios, este, ¿cómo se llama? Estudios bacteriológicos que se hayan realizado en las playas y todo ese tipo de cosas. Y bueno, pues con la sorpresa que Acapulco tenía las aguas más puercas que se pueden imaginar, más contaminadas que se puedan imaginar. Todo lo que es la zona costera Miguel Alemán, que no sé alguna vez que se han ido a Acapulco, son las principales playas que están ahí en todo lo que es el malecón, todo lo que es la zona más turística de Acapulco. No, pues según los registros que había, bueno, había unas partículas por millón se encontraron ahí bacterias de residuos de heces fecales, o sea, bueno, no les cuento, que si les contara ahorita yo creo que no se vuelven a meter al mar o en esas playas. Una cosa espantosa, ¿eh? Obviamente era no viable poder realizar ese tipo de explotaciones que yo quería diseñar allá. En Puerto Marqués, todo ese tipo de cosas, había contaminación en menor grado, pero aún así había. Entonces, pues es grave realmente el problema porque estás hablando que son zonas importantes y que pues deberían de ser limpias, mas sin embargo, pues las autoridades, organizaciones de medio ambiente, pues no están haciendo su trabajo como se debe, ¿no?
Entonces, pues obviamente, les digo, es como si tú llegas a tu casa y vas y llegas y llenas de basura tu casa y tu casa y tu casa, o sea, y se vuelve un basurero al final. Pues bueno, algo así es lo que estamos haciendo. Tienes tus recursos, mas sin embargo vas y los contaminas. Entonces es algo muy tonto, es algo muy ilógico y absurdo que ocurra, ¿no? Entonces todo se hace a través de que mientras se gane dinero, lo demás no importa, ¿no? Entonces no debe ser así, porque al final de cuentas esos recursos son de todos. Recordemos que los recursos o la sostenibilidad quiere decir que los recursos se utilicen a medida que también haya recursos para las generaciones venideras, ¿no? Entonces, eso es lo importante de todo esto. Pero no estamos acabando todo y destruyendo todo. Entonces, quién sabe si las generaciones próximas puedan disfrutar de esto mismo, ¿no? Bueno, el calentamiento global. El cambio climático hace que las estaciones no sigan su curso normal y que los ecosistemas que dependan de estaciones muy marcadas puedan sufrir daños. Existen muchas teorías sobre el calentamiento global. La más seguida indica que la contaminación es la responsable de este proceso. Bueno, ¿qué está ocurriendo? Han escuchado mucho sobre el calentamiento global, pero no sé si estrictamente entendemos el concepto o qué significa esto. Bueno, entiéndase que básicamente a través de toda la generación de gases, de contaminantes, todo lo que el ser humano ha provocado y que genera día con día, eh, pues obviamente lo que es la atmósfera en general se ha ido dañando. Está lo de la capa de ozono, pero no solo eso, sino que las temperaturas a nivel global se han ido alterando. Entonces, lugares donde no llegaba a ser frío, está empezando a hacer frío, mucho frío. Lugares donde no llovía, actualmente hay inundaciones. Lugares donde eran calurosos, se la pasa lloviendo la mayor parte del año o hay temperaturas bajas. Entonces se ha ido alterando todo este tipo de ciclos que antes eran muy marcados. Incluso si tienen ahí a sus papás cerca o alguien de su familia cercano que sea mayor que ustedes, pregúntenles, oye, ¿es verdad que hace unas décadas eran muy marcadas las estaciones del año? Y les dirán que sí. Aquí en México tenías súper marcado y sabías cuándo iba a empezar a llover, cuándo empezaba a hacer frío, cuándo empezaba el calor, cuándo empezaban los meses de viento, etcétera. Era muy marcada las estaciones del año aquí en México. Quizá pues, ustedes muy pequeños no les tocó, a lo mejor no se acordarán de eso. Ahora, ustedes ya viven quizá con en un día cualquiera te puede llover siendo verano, siendo primavera, siendo invierno, lo que sea, cualquiera te puede llover. Cualquier día te puede hacer calor, cualquier día puede hacer viento. Entonces, antes no era así, antes era muy marcado los meses de cada una de las estaciones. Entonces, si por ahí después pueden hacerle esa pregunta a sus padres, a sus abuelos, tíos, etcétera, hágansela para que les comenten un poquito al respecto. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿qué está ocurriendo con esto del calentamiento? Si se alteran las temperaturas, digamos, como que el desfase de estaciones, todo esto, no solo es que nos, digamos, como ser humano como tal, digamos que no nos afecta tanto. ¿Por qué? Porque llega a ser frío, pues te cubres. Llega a llover, pues usas un paraguas, etcétera, ¿no? Todo lo que nos hemos preparado para usar cada una de las estaciones. Pero no todo es así. ¿Qué pasa con las especies? Bueno, las especies sí, ellos se rigen por toda la parte natural, la parte de la naturaleza. Entonces, si a las aves les extiendes un periodo de frío, puede ser que no tengan un tiempo para reproducirse, ¿sale? Entonces puede afectar esto. Lugares donde quizá antes no llovía mucho, ahora ya no llueve casi nada, pues solamente empiezan las sequías y eso puede alterar obviamente que especies puedan sufrir de sed, de sequías muy extremas, que incluso vegetación se pierda o incluso sembradío se pierda, ¿no? Por no tener agua, que eso ha pasado en el país anteriormente. Entonces, todo este tipo de cosas son complicadas y son nada buenas, ¿sale? Porque pues, el mundo está acostumbrado a algo y si tú lo alteras, pues estás generando cambios muy importantes y que pueden ser muy perjudiciales para todos, no solo para las especies de las que me refiero ahorita, sino van a repercutir en algún momento en el ser humano, obviamente, ¿sale? Entonces, incluso la temperatura del agua, ¿qué ha ocurrido? Ha empezado a subir.
¿sale? Al ser más calor, obviamente al aumentar la temperatura, el agua del océano empieza a subir. Dirás, a lo mejor sube 1 grado, 1,5 grados, 2 grados. Bueno, pues ese grado, 2 grados que pueda llegar a subir la temperatura del agua puede desembocar en que muchas especies marinas peligren, incluso mueran, ¿sale? Porque ellos, como les digo, ellos se rigen bajo un equilibrio biológico, ¿sale? Entonces, una temperatura es como si tienen una pecera. Si tienen una pecera en su casa, saben que la temperatura debe ser constante, ni muy alta ni muy baja, porque puede desembocar, puede terminar en que se mueran sus peces. Bueno, tómenlo como que el océano es una pecera gigante. Pues pasa lo mismo, ¿vale? Entonces, con contaminantes como el petróleo, cuando a veces hay derrames de petróleo, muchas especies mueren, que estén ahí cercanas. Y con el aumento de temperatura, pues ocurre lo mismo, ¿vale? Los polos que ha pasado, pues glaciares que se han empezado a descongelar y se están empezando a desprender grandes fragmentos de estos glaciares y ya se van hacia el océano. ¿Qué va a hacer eso? Que también el nivel del agua suba, cosa que también no es nada buena, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, tenemos todas las de perder, mas sin embargo, el ser humano sigue empecinado en el egoísmo y en solo pensar, mientras yo esté bien, no me importa lo demás. Si yo como, si el vecino no come, pues su problema. O sea, entonces, aún seguimos con ese pensamiento. Mientras yo esté bien, lo demás no me importa. Pero bueno, nos va a alcanzar a todos y cada uno de nosotros este tipo de cosas, porque nosotros no somos más que el planeta mismo. Entonces, en algún momento nos va a alcanzar y vamos a ver cómo vamos a estar, en qué situación nos vamos a ver. Se especula que la tercera mundial va a ser por el agua. Digo, si antes no hay algún tipo de problema armamentista país con otro país, pero se especula que una guerra mundial se puede vaticinar y se está vaticinando por la lucha por el agua, ¿eh? Entonces, les digo, los recursos no son, ya lo vimos, no son inagotables, se pueden agotar. Y cuando decimos algo bien importante, diríamos, bueno, pero por el agua, sí, por el agua, ahorita vamos a ver por qué. Desecación de acuíferos, infinidad de pozos ilegales, explotación intensa de acuíferos y concentraciones urbanas cerca de los acuíferos contribuyen negativamente en los ecosistemas relacionados con los humedales. Pues sí, es lo que les digo, sobre explotar el agua, ¿no? Terminarse los pozos o abrir pozos ilegales, ¿no? Para saquear la misma agua como tal, ¿no? Bueno, aquí vemos un poquito de lo que es el ciclo del agua. Entiéndase, por ejemplo, desde el mar y los ríos siempre desembocan hacia los mares. Y de los mares, pues que llega a pasar la evaporación. El mismo calor hace que se levante todo ese vapor, que a su vez va a crear una condensación, la cual va a transformar este vapor en nubes. Estas nubes, a su vez, se van a concentrar tanto, 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 que va a llegar el momento en el que van a empezar a llover, va a empezar a llover. Y a eso ya se le empieza a llamar lo que es la precipitación como tal. Empieza a correr por montañas o lugares, obviamente por la gravedad, y van a desembocar hacia ríos nuevamente o hacia corrientes de agua que hay en las cercanías. Y obviamente se repite todo este ciclo, ¿no? Y bueno, si nos vamos a la parte desde las montañas, desde las montañas nevadas, pues ahí tenemos todo ese tipo de generación de ríos y que empiezan a nacer desde ahí, desde esas partes, los ríos, ¿no? Que van a desembocar más adelante a donde ya vimos, ¿no? Entonces es todo un ciclo. Se dan cuenta, es un ciclo natural, pero el cual pues, se está empezando está empezando a cambiar, a verse modificado, pues por la mano del ser humano, ¿no? Entonces hay que ser bien, bien, bien cuidadosos. Es lo que ya también en un momento les he dicho, ustedes son la generación que les toca hacer el cambio, ¿no? Y que, pues no nada más, ¿no? Que luchemos porque, o que se luche por ciertas cosas, ¿no? Sino por las más importantes, ¿no? Recordemos que nosotros si no tenemos agua, estaríamos destinados a morir como especie. Ninguna especie hasta el momento sobre la faz de la Tierra no puede sobrevivir sin agua. Entonces, si el agua escasea, muchísima gente va a morir. Muchísima gente va a morir. Ya sea por la falta de la misma o porque incluso lo que les digo, ¿no? Luchar por ella. Entonces,
estamos destinados en que acabe una tragedia si el agua empieza a faltar. Entonces es algo bien importante a considerar. Tenemos ahorita, pero mañana no sabemos. Entonces hay que hacer mucho aparte en eso, ¿no? Y ustedes tienen, pues yo les diría la obligación, porque ustedes son personas que se están preparando, son personas que se están documentando y que a ustedes les requiere eso, ¿no? Incluso como sociedad, como ciudadanos de este país, pues deben de hacer eso, ¿no? Pasar esta información a su familia, cuidar que en su casa, si ven que desperdician el agua, bueno, explicar por qué no se debe de hacer eso. Si tienen hermanos pequeños, sobrinos, hermanos, incluso a sus propios padres, si les vemos que están actuando de una manera mal con los recursos naturales, pues bueno, tenemos toda la autoridad para hacerles saber que están haciendo mal. Realmente explicándoles por qué y qué puede pasar, ¿sale? Entonces no es pretexto de que no hagamos nada, ¿sale? Todo está en ustedes. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con el agua? Que es algo bien, bien, bien importante a considerar. Dirán, bueno, pero si el agua, el planeta está lleno de agua. De hecho, deberíamos de llamarnos agua y no tierra, ¿no? Y no la tierra. Bueno, pero resulta que entre océanos y mares, el 97% es agua salada. ¿Y qué creen? Hasta el día de hoy, el agua salada no se puede beber, ni se puede utilizar para consumo humano. Ese es el pequeño gran detalle. Estamos llenos de agua, pero esa agua, en su mayoría, con un 97%, no nos sirve. Así, ¿vale? Solamente el 3% del agua total que hay en el planeta es agua dulce y es la que utilizamos para consumo, ¿vale? Entonces, hasta que no exista una forma de hacer potable el agua salada, estamos fritos. Si dijéramos, bueno, el agua del mar la podemos utilizar, bueno, pues sería otra cosa, quizá no hubiera tanto problema, pero no. Lamentablemente hasta hoy, 2021, año 2021, no hay una forma de cómo utilizar el agua salada. Es tanta la concentración de sal que es inviable utilizarla, al menos hasta hoy. Entonces, ese 3% es para toda la población del mundo. ¿Ya me explico cuál es la importancia de todo esto? Ahora, este 3%, vamos hacia el lado derecho de la imagen, es producida y se encuentra en glaciares que son poco accesibles. O sea, es decir, de este 3%, el 95% se encuentra en glaciares o en lugares que son poco accesibles para el ser humano. O sea, es muy difícil sustraer el agua de ahí. O sea, de ese 3% que estamos hablando de la primera columna que encontramos aquí. Y solamente el 5% es accesible para el ser humano. Por la generación de los ríos, digo, de montañas, nevadas y todo ese tipo de cosas, bueno, solamente ese 5% es accesible para el ser humano. Entonces, se dan cuenta, es muy limitado el acceso al agua que es de uso para el ser humano y para todas las especies, porque entre las demás especies no es que tomen agua salada así, no, tampoco, ¿vale? Entonces, es bien, bien importante lo del agua, no es nada sencillo, no es nada simple, ni no es cualquier cosa, ¿eh? Quizá lo vemos muy lejano, lo vemos como algo ajeno a nosotros, pero les repito que es algo que si se da, créame que no va a importar que tengamos el iPhone 13 o el 12, no sé cuál es el que va, que tengamos un auto el más moderno que exista en el mercado, que viva en una mansión, que, que sea un rockstar, que sea una celebridad en el mundo. No va a importar nada de eso. Nada de eso va a importar. Porque al final de cuentas todos somos seres con la misma formación y con los mismos requerimientos, que es agua. ¿Sí? Todos tenemos los mismos requerimientos, sea la superestrella del fútbol, la superestrella del baloncesto, el cantante más famoso, el reggaetonero de moda, la actriz de moda, lo que quieran. Todos tienen los mismos requerimientos y tienen las mismas necesidades. Todos igual van al baño igual que ustedes. Todos toman agua, necesitan agua. ¿Sale? Y sin esto, nada de eso va a importar. ¿Sí? Seas la persona más sencilla o humilde del mundo, o seas la persona más influyente o rica del mundo. Va a ser lo mismo para todos. ¿Vale? Muy bien. Ahora, fuentes de contaminación del agua. Bueno, pues la contaminación, pues ya hablábamos, ¿no? Por ejemplo, del petróleo, cuando hay derrames petroleros en los océanos,
la parte agrícola, la cual ya también veíamos por desperdicios incluso de las propias, que llegan a contaminar incluso ríos o tierras cercanas con los desperdicios de agua y todo esto. La zona industrial, obviamente, también, y doméstica, ¿no? O sea, en nuestras casas también, ¿no? Obviamente también, ya alguna vez les hablaba del desperdicio de agua. Existe algo que se le llama huella hídrica, la cual les voy a dejar yo creo que una tarea al respecto en la semana para que la realicen. Llegan a un cálculo de cuánta agua gastan ustedes, cada uno de nosotros, ¿vale? Entonces va a ser un ejercicio interesante. Entonces, pues bueno, están todas las fuentes de contaminación del agua, las cuales pues ya las repasamos ahorita, no hay que hacer mucho énfasis en ello. ¿Cuál será la situación del agua en el mundo en 2050? Bueno, la población en riesgo de inundaciones, últimos datos en el 2019, 1.200 millones hasta 2019, pero en 2050, 1.600 millones serían la población en riesgo que no tendrían o que peligrarían con el acceso al agua. En el 2019, 1.100 millones de personas son población con estrés hídrico, es decir, que no tienen agua de manera regular, sino sufren por tener este recurso natural. Y en el 2050, pues se estima que 3.900 millones van a estar en esta situación. ¿Ok? Entonces, ya tenemos el primer punto que es en riesgo de inundaciones y el segundo punto que es estrés hídrico, que es difícil acceso al agua. Ahora, en la parte de abajo dice población sin acceso al agua potable, sin acceso al agua potable. En el 2019, 750 millones. Y para el 2050 se estima que haya 240 millones. Ahora, en el último, población sin acceso a saneamiento. En el 2019, 2.300 millones y para el 2050 se prevé que hayan 1.400 millones. Entonces, como pueden ver, los pronósticos no son nada alentadores, no son nada buenos si seguimos en el camino que vamos. Entonces, si vemos que, por ejemplo, en la gráfica que está del lado izquierdo, dice evolución de la población 2021, 7.700 millones, 2030, 8.500 millones, 2050, 9.700 millones, en el 2100, por ahí de 11.200 millones. Entonces, si se dan cuenta, cada vez somos más población y cada vez son menos los recursos que tenemos. Entonces, digo, no hay que ser un genio para imaginarse qué es lo que puede pasar. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado con todo esto. Y bueno, el agua del mundo ya veíamos, ¿no? Un 97% a 97.5 es agua salada y del 3, entre el 3 y 2.5 es agua dulce, que es la que podemos utilizar. Y bueno, el 70% de este 3% es agua de glaciares, aguas subterráneas y el 1% disponible para consumo humano y los ecosistemas. Y de ahí recordemos que todas las empresas hacen un desperdicio bárbaro de agua. Todas esas refresqueras, o sea, ese tan amado refresco que muchos eh, toman o tomamos, yo casi, casi no me gusta el refresco, pero todo ese tipo de empresas, Coca-Cola, Pepsi, la que se les ocurra, hacen un desperdicio impresionante de agua, ¿sale? Utilizan cantidades y cantidades bestiales de agua para generar sus productos. Entonces, esas empresas son las que en gran medida se están terminando esos recursos. Y México, pues no es por ponernos una medalla de primer lugar muy honrosa, pero tenemos el primer lugar de consumo mundial de refrescos y de bebidas azucaradas en el mundo. Pues digo, es un primer lugar que no es nada honroso ni nada de qué presumir. Todo lo contrario, ¿vale? Eso también desencadena obviamente sobrepeso, problemas de diabetes, etcétera, ¿no? Entonces, pues hay que ser bien, bien, bien conscientes con nuestros hábitos, con lo que hacemos. Entonces, con todo ese sentido de este tipo de cosas, pues tenemos que hacer un poquito de reflexión y ver qué podemos mejorar, ¿no? ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué podemos hacer por nosotros mismos y también para nuestras familias o nuestros seres queridos, ¿no? Y bueno, en México pues tenemos también esa problemática, ¿no? Por ejemplo, aquí del lado derecho en la parte superior, usos del agua en México, 76% se va para el área agrícola, 4.9 para las industrias, 14.4 abastecimiento público y 4.7 para energía eléctrica. Se dan cuenta, pues para los pobladores que somos,
solo el 14.4 se va para abastecimiento público, ¿no? Entonces, creo que entendemos que el agua se necesitaría más para el uso público, ¿no? De pronto no tanto para otras cosas, ¿no? Y bueno, esta imagen, pues ojalá la puedan revisar un poquito más, que ya vamos sobre la hora, y son 2,6 minutos. Entonces, ahí den una revisadita, una checada, y tómenle ahí una captura de pantalla. Y ya igual, recuerden que va a estar también en el YouTube. Igual la pueden checar, ¿sale? Para ya no detenerme tanto aquí. Bueno, acciones humanas beneficiosas para los ecosistemas. Pues obviamente tenemos muchas por hacer, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, la conservación de los parques naturales, reforestación, plantación de árboles, obviamente, protección de la flora y la fauna, control de vertederos, ¿no? Es decir, hacer todo ese tipo de control, entonces cada una de estos puntos son importantes para poder mantener nuestros ecosistemas sanos y obviamente que exista que sean recursos sostenibles, ¿no? O sea, una producción sostenible, todo esto, ¿no? Ese tipo de acciones. Y bueno, conservación de espacios. En el mundo cada vez es mayor la conciencia de protección de sus ecosistemas. Protección de especies. También el hombre y sus instituciones intentan impedir que se extingan especies únicas. Aún así, son muchas las que se extinguen al año y muchas de ellas sin llegar a ser descubiertas. Sí, eso es algo muy triste, pero cierto. Día con día, hay al menos una especie que se extingue en el mundo y otras que se ponen en peligro de extinción. Y muchas lamentablemente, pues, o bueno, casi en su mayoría son por culpa del ser humano, porque se van reduciendo los hábitats de esas especies, porque se cazan estas especies. O sea, el ser humano realmente, si lo ponemos en términos reales, concisos, y va a sonar feo, pero nosotros somos el cáncer de este planeta. El ser humano desde que tuvo la opción de modificar tantas cosas, de considerarse supuestamente la especie más inteligente y dominante sobre la faz de la Tierra, pues fue cuando nos convertimos en el cáncer para el mismo planeta, ¿no? Entonces, el planeta se encuentra, pues digamos, como en un estado de enfermedad grave, pero pues es provocada por nosotros esa enfermedad que tiene el planeta, ¿no? Bueno, reforestación son muchas las iniciativas para reforestar zonas dañadas por incendios o catástrofes, o incluso nuevas zonas para ganar terreno a la deforestación. Control de vertidos. El control de vertidos y su tratamiento impide que el agua, una de las fuentes de vida, bueno, la principal, se contamine y permite que los ríos puedan albergar más vida. Conciencia ecológica. Depende de cada uno de nosotros. Hace que en casa reciclemos, que se evite ensuciar el medio ambiente y que incida en optar por medidas favorecedoras del respeto al medio ambiente. Creo que es la última, sí. Bueno, entonces con esta diapositiva terminamos. Entonces, veamos esta imagen y creo que todos nos gusta ver esto, ¿no? Estas imágenes, ¿no? Por ejemplo, especies animales que estén en su hábitat de manera tranquila, viviendo, o sea, no alterando sus medios, ¿no? Las reservas naturales, por ejemplo, queremos perder, por ejemplo, ese tipo de vistas. Eh, nos queremos quedar sin comida, que no haya lugares o tierras donde sembrar. Puede llegar a pasar si empieza a haber sequías. Entonces, todo este tipo de cosas son de importancia, digo, lamentablemente se menciona en las aulas, se hace mención en muchos lugares, pero lamentablemente seguimos en el mismo sentido de ser egoístas, de que mientras yo esté bien, mi familia esté bien, mi casa esté bien, pues los demás no me importan, ¿no? Pero pues así como tú tienes ahorita agua, te repito, tienes ciertas cosas, no es garantía de que mañana las vayas a tener y no vayamos tan lejos. ¿Qué pasó ahorita con la pandemia? Muchas familias se fueron a la quiebra o quedaron en una posición económica difícil porque perdieron sus trabajos, porque los corrieron, etcétera, ¿no? Entonces, un día tuvieron algo y al otro día no tuvieron eso. Entonces, es algo bien importante.
Y les repito, así seas la persona más rica en el mundo o seas la persona más pobre en el mundo, te va a afectar de la misma manera. Es lo que les digo, si no tenemos agua, así seas quien seas, vas a estar en peligro también, al igual que el resto de pobladores de este planeta, ¿sale? Entonces, o así seas francés, o seas noruego, o seas de donde sea, vas a tener los mismos problemas que una persona de Costa Rica, de Perú, o de donde sea. Vas a tener los mismos problemas. Entonces, pues eso se trata de, de hacer conciencia, de tomar las decisiones, no solamente de un día, sino hacerlas permanentes y que sean parte de nuestra vida para que esto en algún momento no nos afecte, no nos afecte tanto o que podamos tratar de revertir en medida de lo posible todo esto. Entonces, los invito, esa es una invitación a todos y cada uno de ustedes, ya lo vieron en biología, lo vieron en ecología, todo ese tipo de situaciones, siguen empeorando todas estas situaciones de contaminantes, del medio ambiente. Recuerden que nosotros somos muy probablemente una especie de paso por aquí. No sabemos si en 1000 años va a seguir la especie humana viviendo o habitando en este planeta. No sabemos. ¿Sale? Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es lo que vamos a pagar en un futuro. Quizá no nos toca a nosotros verlo, pero muy probablemente a tus hijos, a tus hijas, sí les toque, o a tus nietos y a tus nietas sí les toque verlo o sufrirlo. Entonces, no creo que queramos dejarle eso a nuestras descendencias, ¿no? Que a lo mejor a ellos les toque una guerra por el agua, o les toque una guerra por el alimento, o les toque exponer su vida por esto, ¿no? Que ahorita lo tenemos libremente y sin problemas, pero que a lo mejor a ellos les va a tocar exponer su vida para obtener algo de esto. Entonces, hay que hacer un poquito de conciencia, hacer un ejercicio de reflexión para, pues para ponerlo en perspectiva, ¿no? Es un problema, les repito, que nos atañe a todos, no es solo a mí como docente que se los expongo aquí, sino es algo que cada uno de nosotros quizá ya lo está viviendo actualmente o está viendo cómo está la situación, ¿no? Bueno, jóvenes, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran complementar? Yo no, profe. ¿Nadie? Bueno, oh, excelentes alumnos, ¿eh? Entienden todo a la primera, ¿eh? Eso es bueno, muy bien. Bueno, jóvenes, vamos a dejar la clase hasta aquí. Eh, igual, en un ratito, en cuanto pueda subir la clase a YouTube, les comparto el link. Si de pronto quieren volver a ver algo, una de las diapositivas o lo que necesiten, bueno, pues adelante, ¿sale? Yo en la semana, no les digo qué día, porque pues ahorita les digo que voy a andar con mucho trabajo, pero subo las actividades a la plataforma de Classroom para esta semana. Recordemos que a partir de este tema ya cuenta para el tercer parcial, ¿sale? Entonces ya ahí no hay vuelta de hoja, ya aquí es el tercer parcial. Ya hoy, recordemos que hoy lunes 25 de octubre están subiendo también lo de su cuaderno a la plataforma y para empezar a revisar también. Necesito terminar de calificar el resto de las actividades, entonces pues voy a andar también con bastante trabajo. Entonces en cuanto pueda subo actividades para esta semana, lo más probable es que las suba por ahí del miércoles, jueves quizás, pero pues igual ya saben, les voy a dar yo creo que hasta el domingo para que la puedan realizar. Va a ser sobre algo que tenga que ver con lo que vimos esta semana, ¿sale? Bueno, jóvenes, pues gusto en saludarlos, en escuchar a algunos, digo, nadie se deja ver nunca en cámara, así que, bueno, cuídense mucho, tengan un excelente día, Hasta luego, profe. Se atiendan de nuevo cuida. sus clases, ¿perdón? Sí, gracias. No, no, muchas gracias a ustedes. Atiendan sus clases virtuales, los que están en virtual, bueno, creo que es la mayoría, creo que ya nadie entra de los que son de presencial. No descuiden sus clases, ¿sale? Pónganse, atentos con eso, no descuiden nada. Y pues está yendo rapidito el semestre, ya el segundo parcial esta semana que se va a evaluar y ya nos queda el tercero solamente. Entonces pónganse al corriente si tienen todavía algo por ahí, que si por ahí Profe, entregan todavía algo con atraso, bueno, pues mientras yo siga calificando, por ahí se los podría yo revisar, ¿sale? Pero obviamente pues ya va a tener obviamente una calificación menos, que es mejor que no entregar nada, ¿sale? Sí, profe. profe, una duda, es que Adelante. la verdad, ahorita me estaba fallando el internet y quería preguntarle si no dejó ninguna actividad ahorita en la clase. No, 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 ninguna, ninguna. Ah, De hecho, ok. si no pudiste ver la clase bien, No, sí la estaba viendo, no, es que como que me falla el internet y se cortaba la voz.
Sí, no, no te preocupes. Si no, pues ya ves la clase grabada en YouTube, no hay problema, ¿vale? Si algo por ahí te Ok. faltó o no Sí, escuchaste profe. bien, bueno, pues nada más le das una Sí. repasada rápido y ya. Pero no, no se dejó nada, ¿eh? Ok, Este, muchas gracias, profe. sí, entre el miércoles o jueves, lo más probable es que le suba las actividades. Si puedo mañana, quizá lo haga mañana. Ok, Pero ya en estos días le subo actividad a Classroom, ¿sale? Bueno, sí, pues profe. concéntrense en su cuaderno, chavos, también. Tienen que entregarlo, los que falten. Y bueno, si por ahí alguien creo que me dijo que faltó del examen, bueno, pues vaya ahorita a la plataforma, hágalo, ¿sale? Pero hágalo de una vez, ¿sale? Es un examen rápido, no se tardan mucho. En 20 minutos, 25 minutos ya lo hicieron, si no hasta menos, ¿sale? Bueno, jóvenes, cuídense mucho. Hasta luego. Sí, Cualquier profe. duda, ya Nos saben, vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Hasta luego. cualquier Luego. cosa por WhatsApp me pueden buscar. Chao. Sí. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, bye.